Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un verdadero privilegio, hermanos, estar nuevamente en esta tarde, en este día, para seguir aprendiendo una porción más de la palabra de nuestro Dios. Damos la bienvenida a nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Tengo una noticia, hermanos, que darles. Los ancianos hemos decidido cerrar el edificio por el resto del año y abrirlo hasta el próximo año, que sería el próximo miércoles. Así que no será por mucho tiempo. ¿Cuál fue la clase, hermanos, que iniciamos hoy por la mañana? Desafío hacia la madurez. ¿Y lo basamos en qué verso de la Biblia? Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un texto, hermanos, muy pequeño, un texto muy chiquito, ¿verdad? Pero que encierra un grande significado y encierra una grande profundidad. Porque al decir el Señor, hermanos, sed vosotros perfectos, nos está presentando el Señor, hermanos, un gran desafío hacia la madurez. Al decir, hermanos, sed pues vosotros perfectos, está hablando de madurez espiritual. La madurez espiritual, hermanos, es bastante importante porque de ahí, hermanos, va a depender el tratado que vamos a tener entre nosotros mismos como hermanos, el trato que vamos a tener hacia con el mundo, la manera en cómo nos vamos a conducir, la manera en cómo vamos a hablar, la manera, hermanos, en cómo vamos a recibir una disciplina de parte de los hermanos cuando nos vayan a llamar para corregir algo. Nuestra manera de vestir también va a decir mucho de qué tipo de madurez tenemos, qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos crecido en conocimiento bíblico. Entonces es un tema, hermanos, bastante importante para la iglesia. También les decía, hermanos, en la mañana que esta clase nos habrá de llevar, o debería, hermanos, de llevarnos mucho tiempo, y se desarrollan varias clases aquí, pero por causa del tiempo, siempre ha sido nuestro enemigo el tiempo, ¿verdad? Es la razón que a veces lo reducimos a 3 puntos, a 2 puntos, en vez de nos quedamos en 1,5 puntos, como hoy en la mañana no terminamos ni siquiera el punto número 1, y es una clase que lleva 4 o 5 puntos, entonces, pues vamos a darle, hermanos, solamente hasta donde lleguemos. Y siempre el propósito es, hermanos, de poner en práctica lo aprendido, es de motivar, hermanos, a crecer, a madurar, a llegar, hermanos, a ese nivel de crecimiento espiritual que nuestro Dios desea de usted y de mí. Y comencé diciendo, hermanos, o preguntando, ¿qué es la madurez espiritual? Y cada uno de ustedes dio su punto de vista, ¿verdad? ¿Y cómo se logra? ¿Cómo poder lograr llegar a ser maduros espiritualmente? Y esto se logra, hermanos, simple y sencillamente por medio de la palabra de nuestro Dios. Es la que nos va a perfeccionar, es la que nos hace perfectos, maduros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, especialmente el verso 17 dice que nos hace perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y esto es bastante importante, hermanos, porque un cristiano espiritual se conduce conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es bien conocido, hermanos, un hermano que es carnal y un cristiano que es espiritual. Y Pablo dice a los Gálatas capítulo 5 y verso 16 que debemos andar conforme al Espíritu y no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne. Entonces es bastante importante, hermanos, que usted y yo, como cristianos, le tomemos más atención, prestemos más atención a lo que el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura nos está enseñando. Y tratar, hermanos, día con día de esforzarnos en conocer más de Dios, conocer más su palabra, para que su palabra nos moldee, nos transforme y nos haga mejores cristianos, hermanos, maduros, y logremos llegar, hermanos, a ese punto de perfección, hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a los Gálatas, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está, hermanos, la medida a la cual usted y yo debemos llegar. Cuando Pablo escribe también, hermanos, a los hermanos en Corinto, en el capítulo 3 y verso 1, dice, hermanos, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no eres capaces,
ni sois capaces todavía. Pablo, hermanos, vemos una grande reprensión hacia la iglesia y muy incómodo que se siente, hermanos, por el problema que había entre ellos, por la división que había y cómo estaban viendo las cosas desde un punto de vista carnal. Y este problema, hermanos, sí en la mañana es bastante serio para la iglesia, porque el problema de la niñez espiritual es lo que ha venido a causar divisiones dentro de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo crezcamos en conocimiento para que este problema se acabe y podamos ser, hermanos, una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que crezca y que avance y que no tenga ningún problema, hermanos, por falta de madurez. El pueblo del Señor, hermanos, en la mañana dijimos que había sido destruido por falta de conocimiento de Dios. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Ninguno de ellos, hermanos, tuvo la capacidad de detectar el error en el que estaban, de ver el pecado por el cual estaba pasando Israel, y tristemente fue destruido. La iglesia, hermanos, el apóstol Pablo dedicó gran parte de su vida preparando, exhortando, animando, enseñando, doctrinando a la iglesia, porque a Pablo le interesaba, hermanos, siendo inspirado, claro, por el Espíritu Santo, que la iglesia, hermanos, creciera en conocimiento bíblico, para que la iglesia pudiera detectar la falsa doctrina cuando ésta se viniera a enseñar en la iglesia. Se iban a levantar hermanos falsos, hermanos que habrían de enseñar una falsa doctrina, y Pablo dice, hermano, necesitamos estar bien preparados para detectar, para poder probar los espíritus si verdaderamente son de Dios. Los hermanos de Berea también dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. El conocimiento bíblico, hermanos, es vital en la iglesia. Es verdaderamente, hermanos, importante que usted y yo conozcamos la sana doctrina, porque así podremos detectar con mucha facilidad la falsa y poder detener a aquellos, hermanos, que enseñan falsa doctrina. Tristemente, hermanos, hasta el día de hoy, la iglesia del Señor sigue sufriendo, hermanos, con maestros falsos. Se ha venido enseñando falsa doctrina, y los miembros de la iglesia, al no conocer la verdad de Dios, al no conocer la Escritura, hermanos, reciben ese alimento adulterado, se comen ese alimento dañado, hermanos, y esto es bastante peligroso porque puede llegar a morir con los años. Es veneno, hermanos, para nuestra alma. Les mencionaba de un caso en la mañana, porque yo he sabido de algunos problemas que ha habido en la iglesia, y yo se lo atribuyo, hermanos, a la falta de madurez, a la falta de espiritualidad, a la falta de conocimiento bíblico. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aquí nos preparemos y comencemos a prepararnos ya. Comencemos a crecer, hermanos, en ese conocimiento bíblico que es la palabra de nuestro Dios. Los niños en Cristo siempre los sabremos de tener, siempre. Les decía en la mañana, se bautiza ahorita un hermano, él es un niño en Cristo. Ya pasó un año, sigue siendo un niño en Cristo todavía. Él tiene un proceso de crecimiento. ¿Y cómo es como vamos a crecer? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. El apóstol Pedro lo enseña en su primera carta, capítulo 2 y versículo 2, cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, pongan atención, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Hermanos, usted y yo debemos desear, especialmente aquellos que van iniciando en el camino espiritual, aquellos que han sido recientemente bautizados, deben desear fuertemente el alimento espiritual. Y esta es la leche espiritual no adulterada, la palabra, hermanos, de Dios, limpia y pura. Aliméntese de ella día con día y no permita que otro venga y le diga cómo deben ser las cosas. Asegúrese con la palabra de nuestro Dios que las cosas que se le están enseñando sea así. Cuando Pedro dice, hermanos, para que por medio de ella crezcáis, está hablando, hermanos, de un proceso continuo. No va a crecer el niño de la noche a la mañana con el hecho de leer un capítulo de la Biblia o una carta completa o un libro. No va a crecer en conocimiento bíblico. Simplemente puede ser un buen lector, pero hasta ahí. Para que por medio de ella crezcáis, habla de un crecimiento continuo. Hay que crecer, hermanos, hay que alimentarnos día con día con la palabra de nuestro Dios, con el alimento limpio y puro. Y después, hermanos,
de ingerir este alimento líquido, pasaremos después a ingerir alimento sólido. Es decir, hermanos, ya no nos va a llenar los primeros rudimentos. Ya no nos vamos a conformar con aquellas cosas escritas con las cuales la iglesia comenzó a crecer. Vamos a querer saber más de Dios, vamos a querer profundizar más en la Escritura, hermanos, y esto es lo que el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 y verso 14 dice, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero para esto, hermanos, tenemos que comenzar con la leche espiritual. Yo le invito y le animo a que se nutra con la palabra de nuestro Dios y que crezcamos, hermanos, que crezcamos en conocimiento bíblico a tal grado de decir, yo necesito un alimento ya más sólido, porque ya esto ya no me llena, yo necesito conocer más de Dios. Necesitamos dar el segundo paso, el siguiente escalón, y debemos ir creciendo, hermanos, hasta llegar al conocimiento pleno. Una vez que logremos esto, hermanos, usted y yo habremos de ser, hermanos, mejores cristianos, mejores cristianas. Habremos de lograr, hermanos, nuestra madurez espiritual. ¿Es todo un desafío? Sí. Por eso así le pusimos el tema, ¿verdad? El desafío de la madurez. Y se logra, hermanos, por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios. Características de un cristiano maduro. También estuvimos hablando, hermanos, un poquito al respecto y vimos la primera característica. Una segunda característica, hermanos, de un cristiano que es maduro, que refleja su madurez, que refleja santidad, que refleja crecimiento, es cuando pasa de ser un oyente a ser un maestro de la palabra. Ahí identificamos, hermanos, inmediatamente a un hermano que ya ha crecido, a un hermano que ya se ha desarrollado, un hermano que ha puesto énfasis y que ha tomado las cosas con mucha seriedad, especialmente las cosas de Dios, y las ha puesto en práctica. El hermano ya se ha convertido en un maestro de la palabra. El conocimiento que él ha adquirido a través de los años lo ha puesto, hermanos, en práctica y lo comparte con los demás. Así se caracteriza, hermanos, un cristiano que está creciendo espiritualmente. Los cristianos, hermanos, que fueron bautizados, que nacieron a una vida nueva, según la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y verso 17, y que ya tienen aproximadamente 10 años, 15 años o 20 años, y no se le ha visto ningún crecimiento espiritual, porque su vida lo va a mostrar, lo va a reflejar, es porque no se alimentaron, porque no fueron, hermanos, consistentes en la palabra. Esto es bastante serio, hermanos. Dejaron a un lado eso, se conformaron con lo que escucharon, se conformaron con venir, sentarse, escuchar, irse, y así lo hicieron semana tras semana, año tras año, pero nunca dedicaron tiempo al estudio de la palabra de nuestro Dios. Estos hermanos no crecieron, fueron oidores olvidadizos. Y Santiago nos exhorta, hermanos, a que debemos ser oidores, pero también debemos ser ¿qué? Hacedores de la misma. Es decir, hermanos, yo recibo y pongo en práctica lo recibido. No nomás recibirlo, porque muchas veces cometemos el error de recibirlo y a veces lo olvidamos. Y escuchamos decir, qué buena estuvo la clase del hermano. Ah, sí, de lo que te perdiste. ¿De qué habló? Fíjate que no me acuerdo, pero estuvo buena. Sé que estuvo buena la clase. Es un oidor olvidadizo. Hay que poner en práctica, hermanos. Escuchar lo que se está diciendo, apuntar los textos. Yo de aquí miro quién se está durmiendo. Yo de aquí miro quién está apuntando. Yo de aquí miro quién está atento. Y yo de aquí miro, hermanos, verdaderamente a quién le interesa. ¿A qué vinieron? ¿A qué vinimos? Y me gusta mucho, hermanos, ver hermanos, hermanas que están anotando. ¿Por qué? Porque eso indica que es un estudio personal para ellos o para ellas, y lo van a estudiar detenidamente en la casa. Pero bueno, tristemente estos cristianos no crecieron y cometieron este error, ¿verdad?, de no alimentarse de la leche espiritual para que por medio de ella pudieran crecer y más tarde pudieran llegar a ser maestros. Esto era, hermanos, lo que el escritor a los hebreos esperaba, ver maestros en la iglesia después de tanto tiempo,
Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los maestros, hermanos, son muy importantes dentro del reino de Dios, porque ellos, juntamente con los evangelistas y con los ancianos, habrán de edificar, habrán de nutrir, hermanos, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si no hay maestros, si no hay evangelistas, si no hay ancianos, si no hay predicadores, ¿quién se va a encargar, hermanos, de nutrir el pueblo de Dios? ¿Quién se va a parar aquí para enseñar y enseñar correctamente la verdad de Dios? ¿Quién? Los maestros, hermanos, son bastante importantes. Y el reclamo aquí, hermanos, del escritor a los Hebreos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Cómo les puedo explicar? Porque se hicieron tardos para oír. Es decir, hermanos, escucharon y no pusieron en práctica lo escuchado. Poco faltó para que dijera de qué se trataba. Perdí mi tiempo. Y recuerden, hermanos, que los viajes que ellos hacían en aquellos antes era caminando, quizá era en caballo o en burro, no sé, y caminaban distancias largas. Para que una carta llegara a otro lugar tardaba tiempo en llegar. Deseaba el apóstol Pablo estar en cada lugar, pero muchas veces no podía. Pero una vez que llegaba o mandaba a alguien a checar cómo estaba la iglesia en aquel lugar, Pablo mandaba, hermanos, porque le interesaba saber el crecimiento de la iglesia. Le interesaba saber cómo se estaban desarrollando. Y cuando les escribe, dice: después, debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ¿recuerdan que tenían la costumbre de dejar de congregarse también? Hebreos 10:25. Se estaban dejando hasta de congregar. Estaban tomando las cosas del Señor, hermanos, muy a la ligera. Y se reunían cada vez que tenían la oportunidad. Hermanos, la iglesia hoy día no es la excepción. Yo, hermanos, he notado que aquí hay hermanos, hermanas, que vienen cada 5 o 6 meses. Y los veo más diferentes, ¿verdad? Cada vez que vienen. Y yo me pregunto, vienen, pasan 3, 4 meses y no vuelven a regresar y luego vuelven a venir un domingo en la mañana, en la tarde ya no, y se vuelven a ausentar por 3, 4 meses y luego vuelven a regresar. Pensarán que irán a ser salvos, pensarán que con eso se conforma Dios. Yo no sé, hermanos, verdaderamente a qué están jugando o cómo están tomando las cosas del Señor, pero esto es serio. Esto es muy serio. Acerca de esto dice que no tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se hicieron tardos para oír, porque debieron de ser ya maestros después de tanto tiempo. Es decir, hermanos, es normal la niñez, el proceso de la niñez espiritual es muy normal, pero hay que crecer, hay que ir avanzando, hay que ir madurando, hay que ir conociendo más y más y más y poniendo en práctica a la vez lo aprendido, para que por medio de esa práctica usted y yo podamos estar aquí, hermanos, enseñando, desarrollando y compartiendo aquello que aprendimos, aquellos que nos enseñaron los maestros de antes, y que más adelante, que ya no estemos nosotros, estén otros en lugar nuestro, haciendo lo mismo. Que esto, hermanos, que esto no se detenga. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25 dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente, hermanos, oidores. Esto es algo, hermanos, verdaderamente serio y que la iglesia debe de considerar
¿Cuántos años tengo yo de bautizado? ¿Cuántos años tengo de ser cristiano? Y si ya soy capaz de dar una clase bíblica, si ya soy capaz de enseñar el evangelio a una persona, si ya soy capaz de pasar a dirigir un himno, una oración, o cuántos años han pasado y no nos estamos desarrollando. Esto es algo, hermanos, bastante peligroso, porque podemos llegar a morir. Una persona, hermanos, que no se está nutriendo con la palabra, que no está poniendo en práctica lo aprendido, puede llegar a morir espiritualmente. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, verso 1 del capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vamos adelante, hermanos, a la perfección. La característica de un cristiano maduro, hermanos, es cuando es una persona que estudia las Sagradas Escrituras. También, hermanos, es uno que se ha convertido en un maestro de la palabra. Ahí están las características de un cristiano maduro. Pero también, hermanos, la tercera característica es cuando refleja sabiduría espiritual. Y esto, hermanos, es bastante conocido en un cristiano que es espiritual, que es maduro, se le nota la sabiduría espiritual que tiene. Esto es, hermanos, bastante importante, especialmente en los líderes de la congregación, porque por la falta de sabiduría espiritual, hermanos, se han hecho bastantes problemas dentro de la iglesia, incluso divisiones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque al no tener sabiduría espiritual, especialmente los líderes, lo debería tener toda la iglesia, pero yo me voy a enfocar en aquellos líderes, aquellos que están enfrente. Al no haber sabiduría espiritual, hermanos, los problemas en la iglesia se hacen notables por las decisiones que toman. Se toman decisiones equivocadas y esto, hermanos, es un daño tremendo para la congregación. Por eso es importante, hermanos, que crezcamos en conocimiento bíblico, que maduremos y que tengamos, hermanos, sabiduría espiritual. Si alguno está falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Así que no hay excusa, hermanos, de que no tengamos, y si no la tenemos es porque no la queremos. Porque si estamos faltos de ella, simple y sencillamente pidámosela a Dios. Y Dios está a la orden, hermanos. Si lo que quiere Dios es tener gente sabia en su pueblo, que haya sabiduría espiritual, que sepa guiar al pueblo de Dios, que lo sepa nutrir bien con la palabra, que la iglesia sea una iglesia unida, una iglesia fuerte, sólida. Y esto se logra, hermanos, cuando hay sabiduría e inteligencia espiritual. Si no la tenemos, hermanos, pidámosela a Dios. Pidámosela a Dios. Y tengamos, hermanos, bastante cuidado en la próxima vez que al arreglar un problema, pongamos a Dios en primer lugar y que sea Él quien nos guíe por medio de su palabra. Que nos guíe, hermanos, para tratar de hacer las cosas bien, porque queremos, hermanos, que todo se arregle, que todo se mejore y que sigamos avanzando sin ningún problema. Sin ningún problema. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, como que se apagó el aire, ¿no? Se siente caliente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 13 al 16. ¿Qué dice, hermanos? Lo cual también hablemos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándolo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, hermano. ¿Entendieron esto, hermanos? Vamos a leerlo detenidamente. Verso 13.
por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría ¿qué? Humana. Hay muchos sabios en este mundo, hermanos. Esta no es la sabiduría de la que estamos buscando. Esta no es la que nos interesa. Esta no es la que se debe de hablar en la iglesia. Pablo dice aquí, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña ¿quién? El Espíritu, Dios. Esta es la sabiduría con la que Pablo habló. Y Pablo era un hombre, hermanos, bien educado, sabio, entendido, un hombre muy inteligente. Y podía haberle hablado con palabras elocuentes, pero no las usó. No habló de esta manera. Habló con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense bien. De esta manera, hermanos, Pablo habló a la iglesia. Pero el hombre natural, aquí está la diferencia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es aquí el hombre natural? El mundo, el hombre sin Dios, el hombre natural. El que va pasando allá por fuera, ¿verdad? Él no entiende las cosas del Señor. Para él son locura. ¿Cómo crees que este mundo se va a acabar en nombre? Si Dios fue el que lo construyó, ¿cómo lo va a destruir él mismo? Estás loco. Así le decían también a Noé, ¿verdad? ¿Cómo crees que se va a venir un gran diluvio si ni ha llovido? Y este hombre está haciendo un barco grandísimo, que porque va a haber una gran inundación. Se reían de él. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. No las entiende. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, aquí está la diferencia, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Pensamos igual, analizamos igual, actuamos igual. Por eso, hermanos, la palabra de Dios transforma nuestra manera de pensar, nos moldea, hermanos, y transforma nuestro carácter. Por eso es importante, hermanos, que nosotros crezcamos en el conocimiento bíblico. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18, también, hermanos, nos exhorta a crecer en el conocimiento de nuestro Dios, para poder entender, hermanos, y discernir las cosas espirituales de Dios y poder arreglar problemas, hermanos, que existen dentro de la congregación. Necesitamos empaparnos de la sabiduría de Dios para que las cosas se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra, a la voluntad de Dios. Para eso usted y yo, hermanos, debemos entrenarnos muy bien con la palabra de nuestro Dios. Y si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. El tiempo se está terminando, hermanos, y quisiera por lo menos pasar al punto 2. El punto número 2, hermanos, nos presenta ya la meta hacia la madurez. Jesucristo dijo, hermanos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta ¿es posible alcanzar la meta? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Es posible alcanzarla? ¿Se puede lograr llegar a la madurez? La respuesta es sí, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque si no fuera posible llegar a ser perfectos, si no hubiera sido posible llegar a la madurez, Jesucristo nunca hubiera dicho, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nunca hubiera el apóstol Pablo escrito a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nunca lo hubiera escrito. Pero si lo escribieron y lo dijeron, hermanos, es porque verdaderamente sí se puede. Sí es posible. Siempre y cuando seamos cristianos diligentes en el estudio de su palabra y tengamos el deseo, hermanos, de querer lograrlo. Pero también tenemos los medios que Dios ha puesto, hermanos, para que usted y yo logremos la meta de la madurez. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es el medio que Dios ha puesto, aparte de la palabra? ¿Cuál? Ok, los instrumentos, ¿verdad?, que Dios ha puesto, a los que usa para enseñar. ¿Qué más?
¿Ok? Medios. ¿Cuáles son los medios para lograr la meta de la madurez? Ya que sí es posible. La misma palabra, ¿no? La palabra, sí, la palabra la tenemos y es por medio de ella que lo vamos a lograr hacer. Aquí la tenemos. Esta es nuestra guía perfecta. La persistencia, la fe, ahí vamos. Hay medios, ¿verdad? Para lograrlo. ¿Qué más? La perseverancia, la obediencia, la oración. La oración, hermanos, es un arma poderosísima. La oración, el que tengamos comunicación con nuestro Padre y que le digamos el deseo de nosotros, a dónde queremos llegar y qué queremos ser. Señor, yo quiero ser un maestro de tu palabra. Yo quiero estar enfrente de la iglesia enseñando y nutriendo a tu pueblo. Dame la sabiduría para hacerlo. Por eso, hermanos, antes de abrir las Sagradas Escrituras debemos ponernos en las manos de Dios y decirle en oración a Dios: voy a estudiar tu palabra, dame sabiduría. Quiero entender el texto bíblico y quiero ser una buena exégesis de él. No exégesis. Yo no le quiero poner al texto lo que yo quiero enseñar. Yo quiero sacar lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra y enseñarlo a aquellos que no te conocen. El plan que tienes de redención, decirle al hombre que hay perdón de pecados, que hay vida eterna. Yo le quiero decir que hay una segunda oportunidad, que Cristo viene por segunda vez, que nos esperan unas moradas eternas, que después de la muerte inicia un juicio, y que es mentira lo que el mundo dice, que el mundo se acaba para aquel que se muere. Y se acabó y no hay nada más. Esto es una vil mentira. Hermanos, por medio de la oración podemos lograr muchas cosas. Tenemos hermanos enfermos y por medio de la oración, por medio de que Dios escucha nuestras súplicas y nuestros ruegos, nuestros hermanos se han recuperado. Después de que muchas veces nos han dicho que ya no hay nada que hacer. ¿No ha notado eso? Que a veces los doctores dicen: ya no hay nada que hacer, ya nomás hay que esperar a que el hermano acabe o la hermana, y a los 2 o 3 días el hermano ya se levantó, porque Dios es quien está escuchando las súplicas de sus hijos, está escuchando las oraciones de la iglesia, y Dios escucha, hermanos, y atiende al llamado de sus hijos. Si lo atiende para curar una enfermedad física, ¿cómo no va a atender nuestros ruegos cuando deseamos conocer su palabra? ¿Cómo no darnos sabiduría espiritual, hermanos, para ser maestros de su palabra, para que logremos ser perfectos, para que lleguemos a esa meta, hermanos, que usted y yo debemos desear llegar? Claro que sí, claro que sí. Oremos a Dios, hermanos, y pidámosle con muchos ruegos y muchas súplicas poder llegar a ser, hermanos, cristianos conocedores de su palabra, que la conozcamos bien, hermanos. Colosenses capítulo 1, carta a los Colosenses capítulo 1, verso 9 y verso 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Dice el verso 9: por lo cual también nosotros, hablando del apóstol Pablo y escribiendo a la iglesia en Colosas, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Fíjense bien, hermanos, no cesamos de orar. A lo mejor no vamos a lograr entender eso, ¿verdad? Pero Pablo oraba, hermano, constantemente, sin parar. No paraba de orar. Fíjense bien, por ellos, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué orabas tanto a Dios en favor de la iglesia pidiéndole estas cosas? ¿La iglesia no tenía necesidades físicas? Sí. ¿No había hermanos enfermos? Sí los había. ¿No había necesidad económica? Sí la había. Pero hay necesidades más importantes por las cuales pedirle a Dios, y es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo, hermanos, no cesaba de pedirle a Dios. Le interesaba que la iglesia, hermanos, creciera en conocimiento para que tuviera una fe firme, una fe sólida, y que hubiera más unidad, más amor, porque después de ahí, hermanos, se logra todas las cosas. De ahí se logra todo, hermanos.
pero esto se logra a través del estudio de la palabra. Leyendo lo cual podéis entender, dijo Pablo a los Efesios, capítulo 3 y verso 4. Tristemente muchos hermanos nomás se conforman con escuchar y hasta ahí, pero no quieren abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, y comenzar a escudriñar su palabra, lo cual Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo mismo, hermanos, nos exhorta a escudriñar las Escrituras, a conocer su palabra. Cuando el eunuco etíope venía leyendo, hermanos, profeta Isaías, ¿entendía lo que leía? No, ¿verdad? Pero él venía esforzándose, venía tratando de descifrar de quién hablaba el profeta, de sí mismo o de algún otro. ¿Y sabe qué? ¿Quién se dio cuenta? Dios se dio cuenta de eso, ¿verdad? Y el Espíritu le dijo a Felipe, arrímate ese carro. Hay un hombre interesado en conocer la verdad de Dios, pero no hay quien se lo explique. Explícaselo. Cuando Felipe va y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dijo, ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? Y le invitó que subiera y que le explicara el pasaje de la Escritura. Y desde ese pasaje le enseñó el Evangelio, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Dijo, aquí hay agua. Mandó parar el carro, ¿verdad? Dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si fue Cristo, el Hijo de Dios, el que vino y murió y dio su vida por mí, yo quiero ser un cristiano. Porque esto se profetizó 730 años antes. Esto es verdad de Dios, porque se cumplió. Hermanos, y fue bautizado. Y dice que continuó gozoso su camino. Sus dudas se despejaron, hubo alguien que le pudo explicar la palabra. Y yo estoy seguro que de ahí en adelante el eunuco etíope fue diferente, porque ahora entendía, ahora tenía sabiduría, ahora entendía mejor la palabra. Ahora era un hijo de Dios y ahora sus oraciones llegaban ante el Padre y el Padre le ayudó a perfeccionar, a madurar su vida. Y podemos seguir hablando, hermanos, de tantos hombres, de tantas historias que hay en la Biblia, hermanos, de cristianos que pudieron lograr su madurez por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos podemos decir, hermanos, que ya somos maduros espiritualmente? ¿Cuántos podemos decir que estamos en ese proceso de crecimiento? ¿Cuántos ni siquiera hemos iniciado? Es tiempo, hermanos, de comenzar. Es tiempo, hermanos, de iniciar a caminar, hermanos, hacia esa meta, a esa meta de la madurez. Tenemos un desafío, hermanos, delante de nosotros que enfrentar. Y yo espero, hermanos, que en este año 2025, uno de los desafíos que nos presentemos nosotros mismos es que conozcamos mejor su palabra, que la estudiemos y que alcancemos el nivel que Dios está pidiendo de usted y de mí. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hablaba de una madurez, hablaba de un gran desafío. Como iglesia, hermanos, déjeme decirle que vamos muy bien. Nuestros jóvenes se están desarrollando. Felicidades a los padres. Quiero aprovechar, hermanos, para decirles que han hecho muy buen trabajo, inculcarles el temor a Dios, el camino espiritual, y que ellos son los que más tarde sabrán de correr toda la adoración completa. Nosotros ya vamos de pasada, pero que ellos, hermanos, se comiencen a desarrollar. Nuestros jóvenes están haciendo buen trabajo. Síganles animando, sigan cuidando su vida espiritual. Son jóvenes. Satanás, hermanos, habrá de estorbarles, pero incúlquenles, hermanos, eso, que sean maduros, que logren llegar a la meta de la madurez. El que pasa a leer, que lo haga cada vez mejor. El que pasa a orar, que lo haga cada vez mejor. El que pasa a enseñar, a predicar, a dirigir himnos, que lo vaya practicando y que vaya perfeccionando su don. Y los dones que Dios le haya dado, los talentos que le haya dado, póngalos al servicio de la iglesia. Así vamos, hermanos, y yo espero, hermanos, que al final del 2025 seamos una iglesia mucho más sólida, mucho más próspera, mucho más unida, más desarrollada, y que cumplamos, hermanos, con el propósito de nuestro Dios. Deseamos llegar a tener evangelistas en esta congregación. Deseamos tener, hermanos, predicadores, hermanas que estén a la orden para dar clase bíblica. Pero este es el deseo, hermanos, de querer crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de querer lograr nuestra perfección.
vayamos adelante, hermanos, a la perfección. Si Cristo viene mañana, que nos sorprenda con esta visión, que nos sorprenda con este deseo, que nos sorprenda trabajando en su obra. De otra manera, hermanos, habremos de dar cuentas, habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo, y ahí es donde el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste por todo el tiempo que te di? Por todos los años que estuviste en la iglesia. ¿Cuál fue el trabajo que desempeñaste en favor de la iglesia? Entonces, hermanos, vayamos listos, vayamos preparados, esforcémonos día con día. La clase continúa. Hay muchos puntos más que tratar de todo lo que se puede lograr cuando ya la persona es perfecta, cuando ya es madura. Inician otro tipo de clases hablando del desafío de la madurez, pero el tiempo se terminó, hermanos. Ya nuestro hermano Alfonso habrá de venir para el próximo miércoles, y es posible que el próximo domingo no vaya a estar con ustedes. He sido invitado para predicar allá en las milpas, así que voy a estar allá con la iglesia el próximo domingo, si Dios me lo permite, pero nuestro hermano Alfonso acá va a estar. Vamos a dar por terminado, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un canto, nuestro hermano Juan ya está listo, y que Dios les bendiga.